Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de la soledad. Este término soledad es uno de los términos que más ha conocido el hombre en el transcurso de su vida, en el transcurso de su historia. Cuando hablo de hombre, hablo del término genérico que representa a la humanidad. Es que la soledad se ha convertido en nosotros en un elemento que está presente en muchas áreas de nuestra vida y en muchos momentos de nuestra vida. Es por ello que la soledad es un tema que muchos evitan, otros aman, ¿sabía? Porque algunos dicen que prefieren la soledad, que les gusta estar solos. Pero ¿sabe usted que ese es un elemento, es un instinto que va contra la naturaleza humana? Porque según lo que Dios ha establecido y la fórmula que Dios ha dado al hombre, dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí no se refiere solamente al matrimonio, a la necesidad de que el hombre tenga a su lado a una esposa o la esposa tenga a su lado a un esposo, sino que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sabía usted por qué? Porque Dios creó al hombre para estar en comunión. Dice la Escritura que hizo a un hombre llamado Adán y luego de ello entonces formó del hombre a una mujer llamada Eva para que se acompañasen mutuamente. Y no solamente eso, sino que lo más importante, la fórmula original diseñada por Dios es que estos dos primeros seres humanos vivían en comunión con Dios. Entonces mucho se dice acerca de esta historia, de si es de origen literal, es decir, que se debe tomar tal cual como está escrita o es simbólica, pero lo cierto es que allí se nos está diciendo que el hombre y la mujer originalmente fueron creados para vivir en compañía con Dios. ¿Sabe dónde se originó la soledad? Y permítame recordarle qué significa soledad. Soledad significa la ausencia de compañía. Entonces se nos dice en la Biblia cuál fue el origen de la soledad. El origen de la soledad fue que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, el lugar paradisiaco donde Dios había colocado a esta pareja con la finalidad de que fuesen felices y viviesen en comunión con Él. Entonces ellos fueron expulsados de allí debido a su desobediencia, debido a dar la espalda a los mandamientos de Dios. Desde allí en adelante dice la Biblia que fue resguardado el camino para que ellos no pudiesen regresar al Edén y tomar del árbol de la vida. Entonces empieza el hombre a deambular por toda su historia como se mantiene hasta hoy. Un ser humano donde muchas veces nos sentimos solos, donde muchas veces nos sentimos que estamos aislados aún estando en compañía de otras personas, porque el sentimiento de soledad puede estar presente en el hombre aunque esté acompañado humanamente hablando. Usted sabe que un hombre conocido y respetado mundialmente por su capacidad como literario, me refiero a Gabriel García Márquez, en una oportunidad se le preguntó, estando todavía en vida y estando todavía activo como escritor, se le preguntó acerca de su obra maestra, 100 años de soledad, y sucede que alguien le dijo por qué había utilizado ese nombre para esa novela.
Y sucede que él se expresó de esta manera, él respondió y le dijo, es que esa novela es la expresión de lo que hay en mi alma y lo que hay en el alma de la mayoría de los seres humanos, la soledad. Y le dijeron, pero usted puede sentirse así aún estando en este momento en compañía de todos los periodistas que estamos acá y de todas estas personas que están aquí para oír lo que usted tiene que decir. Y la respuesta de este hombre fue, en estos momentos me siento más solo que nunca. Usted sabe que muchas personas en la depresión se sienten totalmente solos y luego que usted ve a un artista actuar, después que ve a un artista cantar, luego se retiran a su camerino y allí se profundizan en su soledad, se sienten totalmente aislados de compañía. Y es que esto es producto de la desobediencia del ser humano. El ser humano, al desobedecer a Dios, al darle la espalda al Señor, entonces pierde la comunión con Él. Como ya lo dije, pierde su acceso a el árbol de vida. Vida significa comunión, y cuando pierde su acceso al huerto del Edén, entonces está perdiendo el acceso al lugar de felicidad donde Dios le colocó. Ahora esta es la realidad, repito, del ser humano. Ha perdido la comunión con Dios y ha perdido también el vivir de una manera feliz, el vivir de una manera satisfecha. Sabe que hay un texto en la Biblia que nos dice acerca de ello, acerca de la soledad. Nos habla en Juan capítulo 16, en el verso 32, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese texto tan maravillosamente escrito, tan maravillosamente plasmado para darnos una gran enseñanza y que muchas veces la perdemos porque simplemente decimos acerca del que el Señor venció al pecado, de que el Señor venció al mundo, entonces que cobremos ánimo porque Él ha vencido al mundo. Pero veamos el contexto en el cual el Señor está hablando. Él les dice a los discípulos, va a llegar la hora en que cada uno será esparcido por su lado y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Luego la Escritura nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, que la paz solamente se consigue estando cerca del Señor. Pero hemos sido esparcidos a causa del pecado y hemos dejado solo al Señor. Pero fíjense lo que el Señor también dice en otro pasaje, en este manual de vida maravilloso como es la Biblia. Él también expresa y dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Lo voy a repetir, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Es decir, que cuando vivimos agradando a Dios, entonces podemos estar en comunión con Él. Entonces le estoy hablando a cristianos y no cristianos, porque puede ser que yo sea cristiano y que aún me sienta solo. Pero ¿por qué me siento solo? Porque puede ser que yo esté haciendo algo que no le agrada al Señor, o esté dejando de hacer algo de lo que a Él le agrada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Que me siento solo, me siento como el hombre cuando fue expulsado del huerto del Edén. Pierdo la felicidad, pierdo la comunión representada en el árbol de la vida y vivo entonces deambulante por esta tierra. Pero no podemos vivir así, ni debemos vivir así, porque el Señor tiene mayores cosas para nosotros. Nos conseguimos con que hoy hay una campaña en medio de todo lo que estamos viviendo acerca de esta situación mundial, de esta enfermedad. Entonces hoy hay una campaña que dice, no estás solo.
se le quiere decir al ser humano que no se desespere, que no se angustie, porque no está solo. Tiene la televisión, tiene a los artistas, tiene la música, tiene los diferentes medios para entretenerse. Pero le digo de parte de Dios, no está solo, porque el Señor está con usted. Eso es lo importante. Lo importante no es que la música esté, lo importante no es que la televisión esté, lo importante no es que un artista esté, lo importante no es que un ser humano esté, lo importante es que usted tenga al Señor, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta en los días de la pandemia, hasta en los días de enfermedad. El Señor ha prometido estar presente. ¿Cómo está presente? A través de su Santo Espíritu. Pero ¿cómo podemos nosotros saber que Él está presente? La Escritura dice cómo. No es que simplemente usted se haga un lavado mental diciendo el Señor está conmigo. Es que usted y yo entendamos de que el Señor nos ha dicho que no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Siempre debemos hacer la voluntad del Señor. Cuando usted hace lo que a Él le agrada, cuando usted vive de acuerdo a este manual de instrucciones que es la Biblia, de cómo agradamos al Señor, entonces usted podrá vivir en un paraíso, aunque esté rodeado de un infierno en su hogar, aunque esté rodeado de un infierno en el mundo, aunque esté rodeado de tragedias, de oscuridad y de todas aquellas cosas atemorizantes que puedan estar a nuestro alrededor. Nosotros viviremos en un paraíso en la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hacemos siempre lo que a Él le agrada, empezando por algo, empezando porque el Señor dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, ya no seguirá cenando solo, ya no seguirá viviendo solo. Ahora yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nos sentaremos a la mesa y viviremos en comunión. Eso le ofrece el Señor si usted está dispuesto a abrirle las puertas de su corazón. Y si ya usted es cristiano y se ha descuidado en un momento, aquí nos dice la Escritura que los discípulos iban a ser esparcidos cada uno por su lado y dejarían solo al Señor. Pero en Juan capítulo 17 vemos al Señor orando por cada uno de ellos, orando y dando gracias por la compañía que ellos habían tenido hasta ese momento. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que en medio de la soledad debemos dar gracias a Dios por aquellos que estuvieron con nosotros y ya no están. ¿Sí? Así como lo oye, por aquellos que estuvieron con nosotros y ya hoy en día no lo están. No lo están porque Dios no permitió que siguiesen estando. Fue su voluntad que se fuese ese ser querido. Fue su voluntad que aquella persona que estaba cercana a nosotros entonces se alejase de nosotros. Y muchas veces nosotros con nuestras propias acciones retiramos a personas que estaban cerca de nosotros. Por eso dice la Biblia: seréis esparcidos. Ha llegado la hora viene y la hora es en que seréis esparcidos. Hay muchas razones por las cuales nosotros nos quedamos solos, pero lo importante no es quedarnos solos. Lo importante es que sepamos que nunca vamos a estar solos si aceptamos que el Señor entre a nuestro corazón y si aceptamos de que Él tenga comunión con nosotros, y que demos gracias al Señor y oremos delante de Él por aquellos que estuvieron en nuestra vida y ya no están. Seamos agradecidos por ellos, porque no debemos llenar nuestro corazón de amargura ni dejar que nuestro corazón se contamine pensando en que esto o aquello pasó y que por eso se alejaron, que fueron malagradecidos, que tanto quisimos por ellos. No, simplemente demos gracias al Señor porque se alejaron, pero en un momento fueron bendición para nosotros y nosotros fuimos bendición para ellos, y ahora nos han dejado una enseñanza en nuestra vida. También aquellos que partieron de la tierra y ya no están con nosotros en esta vida que nos ha tocado vivir, demos gracias. No vivamos en la nostalgia de los que se fueron, sino démosle gracias al Señor por el tiempo que estuvieron con nosotros. Y si estuvimos en tiempos mejores que los que actualmente vivimos, la Biblia lo dice y siempre lo repito, es una pregunta inspirada
no por la sabiduría de Dios, sino por la sabiduría humana, cuando decimos por qué los tiempos pasados fueron mejores que los presentes. No vivamos del pasado, demos gracias a Dios, porque las cosas que pasaron antes sucedieron, nos dejaron una enseñanza, pero lo importante es que ahora sepamos que debemos agradar a Dios para no estar solos, sino disfrutar de la compañía del Señor. Es volver otra vez al huerto del Edén, a caminar con el Señor tranquilamente, sin que nada nos avergüence, porque nuestra conciencia nos da testimonio en el Espíritu Santo. Y también que podamos disfrutar de su presencia. Al disfrutar de esa presencia, no importa que lo que esté a su alrededor se vea horrible para otros, para usted será un huerto del Edén, para usted y para mí será un paraíso.